¿Crees que conoces la Basílica de San Pedro? Piensa de nuevo. Lo que esconde bajo su suelo te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre este ícono mundial. Hoy, te invitamos a un viaje que pocos tienen el privilegio de realizar. Nos adentraremos en las profundidades del Vaticano, bajo la majestuosa Basílica de San Pedro, para desenterrar un mundo oculto de historia, arqueología y un significado religioso que ha perdurado por casi 2 milenios. Este no es un simple tour, es una inmersión en las ciudades secretas que se apilan, capa tras capa, bajo uno de los edificios más sagrados del cristianismo. Prepárate para descubrir los secretos enterrados que el tiempo y la fe han guardado celosamente. La Basílica de San Pedro que hoy admiramos, con su cúpula imponente y su fachada grandiosa, es solo la punta del iceberg. Debajo de sus cimientos, bajo el fervor de millones de peregrinos y la solemnidad de los ritos papales, yace un universo subterráneo, una verdadera ciudad de los muertos, que antecede incluso al cristianismo, la necrópolis vaticana. Imagina caminar sobre el pasado, sobre siglos de historias que susurran desde las tumbas. Esta necrópolis, un vasto cementerio subterráneo que data de la época romana, fue el escenario de uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos del siglo XX. Era la década de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando el Papa Pío XII ordenó excavaciones bajo la basílica, buscando un lugar de entierro final para sí mismo. Lo que sus equipos encontraron, sin embargo, superó todas las expectativas. No era solo un lecho de roca, sino una necrópolis pagana y cristiana maravillosamente conservada, con mausoleos, mosaicos y frescos que habían permanecido ocultos y olvidados durante más de 1000 años. El problema inicial era que nadie sabía exactamente dónde estaba la tumba de San Pedro, el primer papa, el pescador de Galilea al que Jesús confió las llaves del reino. La tradición la situaba aquí, pero la evidencia física era esquiva. Los arqueólogos se enfrentaron a un desafío monumental. Trabajar bajo una basílica activa, con el riesgo constante de dañar la estructura superior, exigía una precisión quirúrgica. Cada pala, cada cepillo, cada metro cúbico de tierra retirado era un acto de delicadeza y paciencia. Se encontraron con una calle romana bien conservada, flanqueada por una serie de mausoleos ricamente decorados. Cada uno de estos mausoleos contaba una historia: familias romanas adineradas, libertos, cristianos primitivos, todos buscando un lugar de descanso en un terreno que, para la época, estaba a las afueras de la bulliciosa Roma. Era una ventana directa a la vida y la muerte de la gente común y no tan común de hace 2000 años. Podías ver el arte, las inscripciones, los pequeños objetos que acompañaban a los muertos, y sentirte conectado directamente con ellos. Pero el gran enigma, el santo grial, de esta excavación, era la tumba de Pedro. La tradición afirmaba que Pedro fue crucificado y enterrado aquí, en la colina vaticana, después de su martirio durante el reinado de Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Los arqueólogos, liderados por el experto Margherita Guarducci, se enfocaron en una pequeña área debajo del altar papal de la basílica. Encontraron lo que parecía ser una estructura rudimentaria, un simple monumento, y bajo ella, huesos humanos. Después de años de meticuloso análisis forense, los estudios apuntaron a que estos huesos, envueltos en un paño de púrpura imperial con hilos de oro, pertenecían a un hombre de avanzada edad y fuerte constitución, lo que coincidía con las descripciones de San Pedro. Aunque la Iglesia nunca ha declarado oficialmente que sean los restos irrefutables de Pedro, la evidencia es tan convincente que para muchos, esta es la tumba del pescador que se convirtió en la roca de la Iglesia. Imagina por un momento lo que significa eso, un eslabón tangible y profundo con los orígenes mismos del cristianismo, un momento que es, sin duda, el clímax de cualquier exploración en estas profundidades. Esta revelación nos lleva a entender cómo la fe ha moldeado este lugar a lo largo de los siglos. La primera basílica, conocida como la antigua Basílica de San Pedro, fue construida por el emperador Constantino el Grande en el siglo IV. No era solo un edificio, sino una declaración. Roma había abrazado el cristianismo, y dónde mejor para honrar a su fundador que sobre su presunta tumba.
Constantino, a pesar de las dificultades técnicas de construir en una colina y sobre una necrópolis, levantó una basílica de proporciones colosales, un testimonio de la nueva religión imperial. Esta basílica, que duró más de 1000 años, fue el centro del cristianismo occidental, escenario de coronaciones imperiales, concilios y eventos que cambiaron el curso de la historia. Pero el tiempo no perdona, y para el siglo XV, la basílica constantiniana estaba en ruinas. Fue entonces cuando los papas decidieron construir un nuevo templo, uno que eclipsaría todo lo anterior y que reflejaría el poder y la gloria de la Iglesia del Renacimiento. Así comenzó la construcción de la Basílica de San Pedro que conocemos hoy. Fue un proyecto faraónico que duró más de 150 años, con algunos de los nombres más brillantes de la historia del arte y la arquitectura. Bramante, Rafael, Bernini y, por supuesto, Miguel Ángel. Piensa en Miguel Ángel y su cúpula. Cuando él tomó las riendas del proyecto, tenía más de 70 años. El problema era que otros arquitectos habían intentado y fallado en diseñar una cúpula que pudiera sostenerse y, al mismo tiempo, ser estéticamente grandiosa. Miguel Ángel, inspirado en el Panteón y la cúpula de Brunelleschi en Florencia, diseñó una estructura que es un milagro de la ingeniería y la belleza. Dicen que no quería competir con la cúpula de Florencia, solo superarla. Su visión, aunque no la vio terminada, nos dejó la cúpula más alta del mundo en su época, un faro visible desde toda Roma, un testimonio de la ambición y el genio humano al servicio de la fe. Y no olvidemos el interior. Cada rincón, cada nicho, cada centímetro cuadrado es una obra de arte. Desde la majestuosidad del baldaquino de Bernini, que se alza sobre el altar papal y, supuestamente, sobre la tumba de Pedro, hasta la delicadeza de la Piedad de Miguel Ángel, cada pieza está cargada de significado y emoción. Las intrincadas esculturas y mosaicos no son meros adornos, son narrativas visuales, sermones esculpidos en mármol y pintados en teselas, diseñados para inspirar asombro y devoción en el espectador. Es como un libro de historia y fe, abierto y monumental. Todo esto, la Basílica Superior y las ciudades subterráneas, convergen en una idea central, la creencia inquebrantable de que el apóstol Pedro fue enterrado aquí. Es esta convicción la que ha transformado una simple colina romana en un destino de peregrinación para millones de católicos en todo el mundo. La fe en el martirio de Pedro y en su rol como la roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia, ha sido el motor que ha impulsado la construcción, la reconstrucción y la veneración de este sitio durante siglos. Es una fe que no solo ha edificado piedras, sino que también ha mantenido viva una tradición, una historia y un legado espiritual que trasciende culturas y generaciones. Esta basílica no es solo un monumento religioso, es un centro de poder, un símbolo de la influencia papal y del Vaticano en los asuntos globales. Las decisiones que se han tomado entre sus muros han moldeado imperios, iniciado y detenido guerras, y definido la moral de vastas poblaciones. Es un lugar donde la historia, la política y la espiritualidad se entrelazan de una manera que pocos otros lugares en la Tierra pueden igualar. Es la historia de la humanidad misma, vista a través del prisma de la fe. Hemos recorrido los pasillos ocultos de la necrópolis, hemos admirado la audacia arquitectónica de la basílica y hemos sentido el peso de la historia y la fe que emana de cada piedra. Desde los humildes mausoleos romanos hasta la grandiosidad de la cúpula de Miguel Ángel, cada capa de esta ciudad secreta nos habla de un viaje ininterrumpido a través del tiempo. Nos recuerda que lo más impresionante a menudo se esconde justo debajo de la superficie, esperando ser descubierta. Te invito a apreciar no solo lo que ves por fuera, sino también a imaginar el mundo que yace silenciosamente bajo tus pies, un mundo que sigue guardando secretos y atrayendo a curiosos, historiadores y creyentes por igual. Si te ha fascinado este viaje a las profundidades del Vaticano, no te pierdas nuestro próximo documental.